Hola, soy Madi. Bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast Espacio de Energía para ti. Pensé muchas veces cómo iba a iniciar este primer capítulo, pero si deseo que te inspires para que compartas tú también tu historia, entonces en este episodio voy a compartir un pedacito de la mía. Este capítulo se llama Cuando la ansiedad tocó mi puerta. Mi vida siempre corrió rápido. Desde muy joven estuve persiguiendo algo, metas, sueños, responsabilidades. La vida me hacía subir, bajar interminables montañas. Si yo miro hacia atrás, pienso que mi vida se veía como un por dos. Todo era rápido, intenso, todo era para ayer, hasta que finalmente llegué a la planicie. Sentí que la vida comenzaba a devolverme todos los frutos de todo mi trabajo. Había formado mi tan anhelado hogar. Mis días estaban rodeados de aromas, de hortensias, de cardenales, de risas fuertes, de conversaciones largas, de un amor muy calentito. Por primera vez en mucho tiempo estaba en calma. Y fue precisamente en ese momento, cuando todo parecía estar bien, que la ansiedad tocó mi puerta. No avisó, no pidió permiso, simplemente entró. Mi cuerpo me envió la primera señal, un apretón de estómago, pero no le presté mucha atención. Seguí, porque eso sí sé hacer, seguir. Entonces el miedo comenzó a colarse por mi puerta. Poco a poco dejó de ser solamente una emoción pasajera. Comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en mi vida. Mi cuerpo comenzó a expresar todo aquello que yo no podía procesar. Hasta que un día ocurrió algo que me asustó profundamente. A mi cuerpo se le olvidó cómo tragar. ¿Qué? ¿Cómo? Eso, tragar. Por tanto, tomar agua, comer, presentaba una gran amenaza para mí. No entendía lo que estaba pasando. Luego, en esa misma época, me tenía que trasladar de región, debía pasar por distintas intervenciones médicas. Quizás en algún momento te las comente. El sistema de alarma de mi cuerpo estaba totalmente activado. Todas las banderas rojas estaban alzadas. Todo mi sistema nervioso estaba encendido. Todo les parecía muy peligroso. Ver televisión, encontraba tragedias, accidentes, noticias terribles. Salir a la calle dejó de ser algo tan simple. Se convirtió en una lista interminable de preguntas. Si salgo a la calle y me roban, si salgo a la calle y me hacen algo, si me ocurre algo. Primero dejé de salir de noche. Después dejé de salir casi por completo. Vivía en alerta, observando, anticipando, imaginando todo lo que podía salir mal. Y como suele ocurrir, el miedo no se presentó solamente en la calle, se expandió. Comencé a sentir miedo a lo que los demás podrían decir. Miedo a no ser suficiente, miedo a equivocarme, miedo a no poder, miedo a no ser capaz,
Era como que si yo estuviera siendo observado a través del lente del miedo. Finalmente llegué a una nueva región. No podía caminar sola ni siquiera una cuadra. Cuando lo intentaba, mi boca se secaba, mi garganta parecía cerrarse, volvía esa sensación que no podía tragar. Mi pecho se apretaba, mi respiración se hacía corta y mi mente interpretaba cada una de esas sensaciones como la confirmación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Entonces regresaba a casa. Cada vez que regresaba sentía mucho alivio, pero también sentía que el miedo había ganado un poquito más de territorio, hasta que un día algo dentro de mí dijo, no puedo seguir viviendo así. Así que busqué ayuda, comencé terapia, empecé a educarme sobre lo que me estaba ocurriendo. ¿Qué es la ansiedad? ¿Por qué mi cuerpo reacciona de esta manera? ¿Qué está tratando de decirme? Además de eso, apagué el televisor. Comprendí que no podía seguir alimentando mi mente con anuncios y catástrofes todo el día. Después, comencé a salir de casa solo una cuadra y me devolvía. Luego dos y me devolvía. Algunos días avanzaba, otros retrocedía. A veces me arreglaba, me armaba de valor y no lo lograba. No podía salir. Me recuerdo un día y me armé de valor. Tomé un Uber para poder ir al centro de la ciudad. Tomo el Uber y la persona empieza a decirme lo peligrosa que era la región. Ahí yo pensé y creé la frase, el universo me está ridiculizando, porque sabía que eso me iba a activar. Luego, yo digo, el universo te pone pruebas todo el tiempo. Yo ya tenía lo suficiente valor para salir de casa, pero tuve que surfear tanto. Luego pedí un Uber de vuelta a la casa y me dejó a 2 cuadras porque se había equivocado. Y ahí nuevamente pensé, el universo me está ridiculizando. ¿Por qué me hace esto? Si yo me vine en Uber para evitar esa situación. Pero bueno, me sirvió para darme cuenta que nada malo me había ocurrido. Aunque debo confesar que me fui corriendo. Seguí intentándolo. Y comencé a recuperar mi confianza y a quitarle territorio a ese miedo con una cuadra a la vez. También observé mi cuerpo y creé mi propio kit para combatir esa ansiedad. Me di cuenta que cuando aparecía la ansiedad, mi boca se secaba, mi pecho se apretaba y mi respiración se acortaba. Así que empecé a salir con una botella de agua fría. También llevaba aromas conmigo y pequeñas anclas. Estoy aquí, este es el presente. Yo soy soberana de mi cuerpo, a mí nadie me manda, ni siquiera la ansiedad. Así que cuando mi boca se secaba, tomaba un poco de agua. Cuando mi pecho se cerraba, respiraba lentamente y percibía los aromas. También comencé a comentarles a las personas de mi confianza que si me daba ansiedad alguna situación, que no se asustaran, que no era que algo grave me estaba pasando, sino que mi sistema de alerta estaba muy activado, que me facilitara agua si yo no tenía, que me recordara que tenía un aroma y que no me preguntara
qué me estaba pasando para esa persona comprenderlo, porque ni siquiera yo lo sabía, sino más bien que sacara mi mente de ese lugar, preguntándole cuántos colores hay en un lugar, cuántas plantas hay, cuántos animales, lo que estuviera pasando en el espacio, para que mi mente saliera de ese lugar del bucle que había entrado. ¿Funcionó? ¿Funcionó? La ansiedad podía estar ahí, pero yo ya no la estaba enfrentando sola. Tenía herramientas, tenía una red, que también fue un trabajo activarlas. Y poco a poco también comencé a tenerme a mí. Y así pasaron los días, después los meses. Hubo avances, hubo retrocesos, hubieron días maravillosos y otros días muy pésimos. Pero lentamente la botella de agua fría empezó a ser menos necesaria. Los aromas también. Mi cuerpo recuperó su independencia. La ansiedad fue ocupando lugares cada vez más pequeños y lejanos dentro de mi vida. No te voy a decir que nunca más volvió la ansiedad. A veces aparece, pero cuando lo hace, intento ser amable conmigo. Pauso, respiro, observo, activo mi red si lo necesito, si tengo un pensamiento muy rumiante, lo verbalizo, lo saco de mí, lo escribo, lo hablo. Y recuerdo también que sentir miedo no significa que yo sea débil. Significa que mi cuerpo está intentando protegerme. Aunque algunas veces su alarma se active cuando no exista un peligro inmediato. ¿Y sabes qué? Ya no lucho contra mi cuerpo, como si fuera un enemigo. Intento escucharlo, acompañarlo y recordarle que estamos a salvo. Y así pasé de no salir de casa, de no poder caminar sola ni una cuadra, a poder manejar, a subirme un avión, y volé tan lejos como mis sueños me llevaron. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque dejó el miedo de decidir por mí. Y comprendí algo que hoy quiero dejarte. La ansiedad puede sentirse enorme. Puede hacerte creer que estás en peligro. Puede convencerte de que no eres capaz de atravesar ese momento. Pero ¿sabes qué? Tú no eres la ansiedad. Tú eres la persona que está atravesando un episodio de ansiedad. Eres quien puede pedir ayuda, quien puede aprender a reconocer sus señales, quien puede avanzar un poquito, descansar y volver a intentarlo. Y para quienes me llamaron alguna vez nerviosita, temerosa o exagerada, hoy tengo algo muy claro. Una emoción no te define. Yo soy mucho más de aquello que algún día sentí. Soy mucho más que mis días difíciles. Soy mucho más que mis miedos. Y si algún día he de morir, que sea viviendo esta vida, no pidiendo permiso para existir. Bueno, si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Y antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué has dejado de hacer tú en esta vida porque el miedo ha estado decidiendo por ti? Agradecida si te animas a sacarlo. Vamos a sacar una carta.
para ser fiel a espacio de energía. El perro salchicha. Dice así: la dilación y la preocupación por lo que los demás te está bloqueando a la hora de tomar una decisión. Si te sientes dividido entre lo que tú quieres y lo que quiere otra persona de ti, sigue tu guía interior. ¡Wow! ¿Qué te parece? Muy buena carta. Bueno, en el próximo episodio voy a compartir contigo un decreto y una breve meditación inspirado en esta historia para acompañarte cuando la ansiedad toque tu puerta. Si tú también quieres contarme tu historia, anímate. Si te gustó este capítulo, te agradezco que me des un me gusta, me sigas, me inspires a continuar y me comentes desde dónde escuchaste este podcast. Soy Madi y esto fue Espacio de Energía para ti. Nos vemos.